Bien, continuamos con un nuevo vídeo. En este caso vamos a ver, continuamos con la formulación inorgánica, seguimos con los compuestos binarios, en concreto compuestos binarios de hidrógeno, y en este caso vamos a ver la combinación binaria del hidrógeno con los no metales, ¿de acuerdo? Recordemos que compuestos binarios, aunque ya lo vimos en un vídeo previo de hidruros metálicos, son aquellos compuestos inorgánicos que están formados por dos elementos químicos, en el que uno de ellos es el hidrógeno y el otro un metal o un no metal. En este caso, nosotros vamos a centrar en este vídeo en la nomenclatura y formulación del hidrógeno con los no metales. Y lo vamos a dividir en dos grupos. Uno en el que el hidrógeno se combina con los elementos de los grupos 13, 14 y 15, y otro en el que se combina con los del grupo 16 y 17. ¿Por qué se separan en dos? Pues porque son compuestos que van a dar propiedades distintas. Por ejemplo, la combinación del hidrógeno con los no metales de grupos 16 y 17, pues en agua pues tienen características ácidas que no la tienen, por ejemplo, los otros compuestos de los otros grupos. De hecho, por ejemplo, uno de ellos, que es el amoníaco, del grupo 15, del NH3, pues de hecho tiene características básicas, no ácidas, ¿no? Entonces tienen propiedades distintas y bueno, se separan en dos grupos, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, por tanto, en los hidruros con elementos no metálicos, pero del grupo 13, 14 y 15. Bien, como siempre seguimos la misma mecánica, combinación no metal de esos grupos citados con el hidrógeno, y en la fórmula química se pone siempre el no metal a la izquierda, ¿vale? Y el hidrógeno a la derecha. ¿Qué números de oxidación utilizan? El no metal, el negativo que tiene, el boro el -3, que es el único del grupo 13 que es no metal, carbono y silicio el -4, que son los únicos no metales del grupo 14, y el nitrógeno, fósforo, arsénico y antimonio, que tienen número de oxidación -3, ¿de acuerdo? Tienen, recordar que el número de oxidación negativo normalmente es solo uno, con salvadas excepciones, como el oxígeno, que puede tener -1 y -2, pero por grupos, porque forma compuestos concretos, ¿de acuerdo? Y el hidrógeno siempre va a usar el número de oxidación +1 menos en los hidruros metálicos, como ya vimos que usaba el -1. Bien, ejemplos de compuestos, pues aquí tenemos, ¿no? NH3, que es muy conocido como amoníaco, y el CH4, que es el famoso metano del efecto invernadero, o también conocido como tetrahidruro de carbono. ¿Cómo vamos a nombrar estos compuestos, estos hidruros no metálicos de estos grupos? Pues vamos a ver tres tipos de nomenclatura. Las dos que ya conocemos, nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores, la nomenclatura de composición usando el número de oxidación, el número romano, y la nomenclatura de sustitución, que no es exigida por la ponencia. Esta no es necesaria saberla, pero sí podemos nosotros utilizarla a la hora de nombrar algún compuesto, ¿de acuerdo? Entonces yo la voy a comentar, es muy sencilla, y si queréis utilizarla, pues se puede utilizar perfectamente porque está emitida por la UPAC. Empezamos por la nomenclatura de composición con prefijos multiplicadores, que los pasos los sabemos ya. Recordemos, el hidrógeno, como está a la derecha, se pone como hidruro, preposición de y el nombre del no metal, del grupo 13, 14, 15 que corresponda, y el número de átomos de hidrógeno que tenemos con prefijos latinos. Entonces, bueno, ya lo hemos visto en un vídeo previo con los hidruros metálicos y son los mismos pasos, solo que ahora en lugar de tener un metal tenemos un no metal. Esto sería el compuesto que forma el boro con el hidrógeno, los dos compuestos que forman carbono y silicio, que son del grupo 14 o carbonoideos, con el hidrógeno, y aquí tenemos pues los cuatro compuestos que forman tanto nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, que son pertenecientes al grupo 15 o el grupo de los nitrogenoideos. Su nombre, pues ya sabemos, trihidruro de, trihidruro de, trihidruro de, nitrógeno, fósforo, arsenio o arsénico y antimonio. ¿De acuerdo? Bien. Los pasos para formular también los conocemos de los hidruros metálicos. Se ponen los símbolos de ambos elementos, recordando que se pone a la izquierda el no metal, ¿vale? El carbono se va a poner a la izquierda, el nitrógeno a la izquierda, el boro a la izquierda, a la derecha el hidrógeno, y fijándonos en el prefijo latino que hay delante de la palabra hidruro que representa el hidrógeno, pues sabremos cuántos átomos de hidrógeno tendremos que poner. ¿De acuerdo? Muy sencillo, lo repito que lo vimos ya en el vídeo correspondiente a los hidruros metálicos. Son los mismos pasos, las mismas normas, solo que ahora hablamos de no metales en lugar de metales. Expresando con el número de oxidación el número romano. Los pasos para nombrar son los siguientes. Aquí es muy sencillo, porque el hidrógeno se nombra como hidruro, se pone la preposición de y el nombre del no metal, y aquí no se pone
entre paréntesis el número romano, el número de oxidación del no metal, boro, carbono o silicio, o el resto, porque usan el número de oxidación negativo que tienen. Y es el único que tienen. Como es el único que tienen, pues no se pone. No se pone hidruro de boro 3, ¿de acuerdo? Ni hidruro de carbono 4, ni hidruro de silicio 4. ¿Por qué? Pues porque el único número de oxidación negativo que tienen es ese. Y lo mismo le va a pasar a los correspondientes al grupo 15 o grupo de los nitrogenoideos, ¿de acuerdo? O sea que no nos va a aparecer el número de oxidación. Los pasos para formular, pues hay que tener cuidadito, ¿de acuerdo? Recordemos, se pone el símbolo de los dos elementos, recordando que el silicio, fósforo, antimonio en este caso se ponen primero y el hidrógeno a la derecha, y se intercambian los números de oxidación. El del silicio, el de fósforo y el de antimonio, se lo ponemos al hidrógeno como subíndice, es decir, estamos indicando el número de átomos. En este caso coincide el número de oxidación, ¿vale?, del silicio con el número de átomos. No tiene por qué ser así. Es decir, cuando yo pongo aquí 4, lo que estoy diciendo es que tengo 4 átomos de hidrógeno. ¿Que coincide con que el número de oxidación del silicio es 4? Sí, pero veremos cómo en otros compuestos no tiene por qué ser así. Bien, recordemos que como no viene el número de oxidación escrito, porque solamente usa un número de oxidación y en este caso el negativo, lo tenemos que saber. Si no sabemos los números de oxidación, imposible, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre cuando nos dan un nombre y nosotros no sabemos si es el de número de oxidación o el de prefijo multiplicadores? Bueno, en el caso de los hidruros no metálicos de estos grupos no hay duda, que es el de número de oxidación. Pero bueno, nosotros seguimos la misma mecánica. No me aparece ni prefijo ni número de oxidación, pues yo lo que hago es poner el símbolo de los dos elementos e intercambiar su número de oxidación. Como el número de oxidación del no metal es único, pues yo me lo tengo que saber. Si no me lo sé es imposible. Si yo no sé que el número de oxidación del arsénico es -3 y del boro es -3, pues no podré formular. ¿De acuerdo? Entonces mucho cuidado, ya lo he dicho en un vídeo previo, en vídeos posteriores lo diré otra vez, que cuando no aparece ni prefijo ni número de oxidación hay que pararse, poner el símbolo de los dos elementos e intercambiar su número de oxidación pensando cuál está utilizando, en este caso, los dos no metales que tenemos aquí como ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces aparecería el número de oxidación del arsénico como representado aquí con representa el número de átomos de hidrógeno que tengo, igual que pasa aquí con el boro, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengo los dos compuestos, pues bueno, ¿qué nombres estaríamos utilizando? Tridruro arsénico, tridruro de boro, sería el de que prefijo, multiplicadores, y hidruro arsénico o hidruro de boro en el caso de número de oxidación, ¿de acuerdo? Bien. Nomenclatura de sustitución. Esta, repito, no es exigida por la ponencia, pero digamos que proviene del nombre que se le da al tetrahidruro de carbono o hidruro de carbono, que es el metano, que es el primer compuesto de la serie de los orgánicos, de los compuestos orgánicos que tenemos, ¿de acuerdo? Se utiliza la palabra metano. Entonces, para el resto de elementos se hace algo parecido. Como podéis ver, el boro se nombra como borano, el carbono, hemos dicho, el CH4, metano, silicio, silano. El NH3, su nombre correcto por el nomenclatura de sustitución es azano, ¿de acuerdo? Aunque aquí tenéis una aclaración que se sigue utilizando la palabra amoníaco, porque el arraigo que tiene el nombre amoníaco a nivel de laboratorio y a nivel social, es decir, cuando uno va a compra, oye, tráete amoníaco perfumado, nadie dice azano perfumado, ¿de acuerdo? Entonces se admite amoníaco, pero es muy probable que nos puedan poner azano, entonces hay que saber que el azano es el amoníaco. Fosfano, arsano, estimano, como veis, en todos los casos es la terminación ano y en algunos casos pues cambia la raíz, ¿de acuerdo? Puede cambiar la raíz de algunos de los nombres. Entonces, si nos ponen estivano, pues yo tengo que saber que es el nombre de sustitución de la combinación del hidrógeno con el antimonio y es el SBH3. Repito, esta no la exige la ponencia, pero si me ponen a mí NH3 en una prueba externa, por ejemplo en la PBAU, la prueba de selectividad, yo puedo poner perfectamente azano como nombre. Aunque a mí me exijan los otros dos, yo puedo usar cualquiera de los nombres admitidos por la IUPAC, ¿de acuerdo? Y si este tipo de compuestos tiene, pues no lo sé, 10 tipos de nombres, yo puedo usar cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Pero a mí me van a preguntar siempre, me van a poner como nombre los otros dos. Yo puedo usar el que yo quiera.
¿De acuerdo? También indico aquí que se puede utilizar para nombrarlo todos los elementos de los grupos del 13 al 17. ¿De acuerdo? Al final voy a poner una tabla en el que se vería cómo se nombrarían, pero sigo insistiendo que este tipo de nombre normalmente se ha utilizado para este tipo de compuestos, ¿de acuerdo? Hidrógeno con los no metales de estos grupos, ¿vale? Y que son bastante conocidos. Aclaro otra cosa también. Este nombre cambió con la normativa de 2005. Antiguamente el fósforo hidrógeno 3, el PH3, el ASH3 y el SBH3 tenían la terminación ino, es decir, era fosfina, arsina, estibina, ¿de acuerdo? Mientras que borano, metano, silano y amoníaco se mantenían. Si veis alguna página web en la que aparece fosfina, arsina o activina, o libros antiguos, que evidentemente va a aparecer así, mucho cuidado porque esa nomenclatura no está actualizada. ¿De acuerdo? Lo que se hizo fue en 2005 extender la terminación ano a todos los elementos de estos grupos. ¿De acuerdo? Bien. Vamos ahora a los hidruros con elementos de los grupos 16 y 17. En este caso tenemos la combinación de un no metal de esos grupos con el hidrógeno, pero en este caso el hidrógeno se pone a la izquierda, ¿de acuerdo? Mientras que el no metal se pone a la derecha. Aquí tenemos dos ejemplos de dos compuestos, el H2S y el HF, ¿de acuerdo? Número de oxidación, sigue pasando lo mismo. El no metal usa el número de oxidación negativo que le corresponda, azufre, selenio y teluro, -2, y flúor, cloro, bromo y yodo, -1, y el actato en caso de que apareciese. Y el hidrógeno +1, eso se sigue manteniendo. Lo que está cambiando es dónde se pone cada uno. Repito que desde el punto de vista químico estos compuestos tienen una peculiaridad, y es que en disolución acuosa tienen carácter ácido, ¿de acuerdo? Y de hecho hay unos nombres especiales para este tipo de compuestos en disolución acuosa que seguramente puede que os suenen, ácido clorhídrico, bromhídrico, ¿de acuerdo? Esos son estos compuestos que vamos a ver, pero en disolución acuosa. Y es un nombre que se le da cuando están en disolución acuosa, por lo tanto no es un nombre que podamos utilizar, ¿de acuerdo? ¿Cómo se nombran? Pues vamos a utilizar en este caso los dos tipos de nomenclatura, aunque luego al final, repito, veremos la de sustitución extendida para todos los grupos. Las normas son las que son. Lo único que ocurre es que ahora, como el que tengo a la derecha no es el hidrógeno, sino que es un no metal, pues se le pone la terminación uro. A los no metales se le pone una terminación uro y en algunos casos puede cambiar la raíz. En un vídeo posterior, cuando veamos las sales binarias, pondré un cuadro en el que aparecerán todas las terminaciones en uro de todos, ¿de acuerdo? En este caso, solamente van a aparecer las que corresponden a estos 7 elementos no metálicos que vamos a ver: azufre, selenio, teluro, flúor, cloro, bromo y yodo, ¿de acuerdo? Pero en ese vídeo aparecerán todas las terminaciones y veremos que algunas raíces cambiarán. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro. El azufre no se dice azufruro, sino se dice sulfuro. Entonces, la norma es la misma que hemos visto antes. Lo único que ocurre es que ahora, como el que está a la derecha es el no metal, se le pone la terminación uro. Cuando era el hidrógeno se ponía hidruro, pero ahora no está el hidrógeno a la derecha. Se sigue manteniendo que ponemos la preposición de y la palabra del nombre del elemento que está a la izquierda. Como en todos los casos del hidrógeno he puesto la palabra hidrógeno. Y para indicar el número de átomos de hidrógeno sigo utilizando los prefijos latinos, ¿de acuerdo? Sulfuro de dihidrógeno, selanuro de dihidrógeno, telanuro de dihidrógeno. Antiguamente vais a haber escrito seleniuro y con el teluro, telururo. Son nombres ya, las terminaciones ya no están admitidas. Entonces, cuidado cuando veamos fórmulas antiguas y nombres antiguos en el que pueden aparecer, ¿vale? Bien, en el caso del grupo de 17, el grupo de los halógenos, pues tendremos fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro de hidrógeno. Como aquí solamente hay un átomo de cada uno, pues prefijo latino mono, pues no se utiliza. Para formular, pues igual estos pasos son los mismos. Ponemos los dos elementos químicos teniendo cuidado que ahora el hidrógeno se pone a la izquierda y el no metal a la derecha, y fijándonos en el prefijo que aparece delante de la palabra hidrógeno, sabremos cuántos átomos de hidrógeno hay que poner. Como veis, muy sencillo. Vamos a la nomenclatura de composición expresando con número de oxidación y número romano, pero esta es muy sencilla, porque se pone la terminación en uro, igual, se pone la preposición de y la palabra hidrógeno, y la única consideración es que no se pone entre paréntesis y en números romanos el número de oxidación, porque nos vuelve a pasar
como en el caso de la combinación del hidrógeno con los grupos 13, 14 y 15, que como el no metal entra con un único número de oxidación, pues no se pone entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos pues los ejemplos que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro de hidrógeno y, en el caso anterior, sulfuro, selanuro, y telanuro de hidrógeno. No se pone. Como siempre, los pasos a formular, pues ya lo sabemos. Si a nosotros nos dan el nombre, pues yo pongo la combinación, pongo el no metal a la derecha, el hidrógeno a la izquierda, y sabiendo cuál es el número de oxidación del no metal, intercambiamos y ya está. Cuando no aparece número de oxidación, lo hemos visto, ni prefijo, pues ponemos, aquí tenemos los dos nombres, la fórmula de los símbolos de los dos elementos, e intercambiamos los números de oxidación. Me tengo que saber el del no metal correspondiente porque solamente usa un único número de oxidación. Intercambiamos y ya está. En este caso, el selenio tiene un número de oxidación menos 2, el flúor tiene un número de oxidación menos 1, por eso aquí no aparece el 1, y aquí sí aparece el 2 porque ese número de oxidación pasa a ser el número de átomos de hidrógeno. Tenemos el nombre de cada uno de ellos: selanuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno, selanuro de hidrógeno, fluoruro de hidrógeno. En este caso, fijaros cómo coincide el nombre con prefijo y el nombre con número de oxidación es el mismo en el caso del fluoruro de hidrógeno, ¿de acuerdo?, del HF. Y para finalizar, pues simplemente os pongo aquí una tabla con la nomenclatura de sustitución completa para los grupos del 13 al 17. He puesto en un color distinto los que hemos visto, ¿de acuerdo?, la nomenclatura de sustitución de esos grupos 13, 14 y 15, pero si os fijáis, se puede extender incluso a los no metales, ¿de acuerdo? Alumano, galano, indigano, etcétera. Aquí tenemos los nombres. E incluso fijaros que el agua, H2O, cuyo nombre es agua, por esta nomenclatura se llama oxidano, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente lo dejo aquí para que veáis que este nombre de sustitución se puede extender a todos los hidruros. Fijaros que aquí ya no estoy hablando ni de hidruros metálicos ni de hidrógeno con no metales, porque aquí tenemos hidruros metálicos claramente, como por ejemplo el tetrahidruro de estaño, que también se conoce como estannano. Bueno, pues con esto finalizamos el vídeo en el que hemos visto cómo se nombran y se formulan los compuestos binarios en los que se combina el hidrógeno con un no metal.